Hola, acá estamos, una vez más con la Semana Política. Desde la librería Ulises, nuestro auspiciador y anfitrión, acá en Las Tarrias, una maravillosa librería. Les recomiendo venir a verla, ojear y comprar algunos libros. Como siempre, con Iván y con Mirko, y con Iván. En este caso el tamaño sí importa. El grande y el que sí chico. importa, a mí me conviene que importe el tamaño. Oye, y tenemos dos temas muy entretenidos para conversar y hacernos cargo, ¿no? Fue tremenda semana política. Claro, primero la acusación constitucional contra Harold Bayer, ¿cierto? Y una vez más el regreso de Bachelet. Una acusación constitucional que se vota mañana en la Cámara de Diputados, que tiene un pronóstico incierto en su resultado. Es difícil que la oposición junte todos los votos que se requieren para aprobarla, pero se transforma en un hecho relevante porque a partir de la intervención justamente de Bachelet el día lunes, donde da una potente señal en relación a que su primer proyecto de gobierno va a ser terminar con el lucro en la educación, y eso por supuesto que tiene múltiples lecturas, múltiples exégesis, y una de ellas es la coyuntural, ¿no? Buena parte de la oposición justamente lo entendió como una señal de que esto se trata de un plebiscito contra el lucro en la Cámara que está al debe respecto a este tema porque rechazó el informe de la Comisión Investigadora del Lucro, ¿no? Con todos los votos de la alianza, ¿no? Lobby del Ministerio de Educación para que se ocurriera, es decir, del ministro Bayer, ¿no? Y algunos votos de la oposición. ¿Estaba el de ministro cuando fue? Sí, señor, a mediados del año pasado, ¿no? Una de las muy importante para el gobierno que no se aprobara, porque eso implicaba darle una señal justamente al gobierno, desde otro poder del Estado, de que tenía que meterse con universidades para las cuales el gobierno es muy difícil meterse, ¿no? Porque tienen que ver con sus puntos de intersección política, sobre todo la Universidad del Desarrollo, ¿no? Otras más, como quedó demostrado en el caso de la salida del ministro de Justicia, Teodoro Rivera, ¿no? Que quedó salpicado por el caso satélite del CNA, pero en su relación con una universidad. Sí, pero la propiedad para que quede claro, la asociación tiene también sus relaciones con universidades. Lo hemos Por supuesto, publicado. eso Sí, lo publicamos. de la votación en la Cámara, eso Todo que todo el mundo político, y por eso los votos más complejos para la oposición, se dice, por ejemplo, el de Jorge Burgos, está muy vinculado al partido educacional de la ADC, ¿no? Mariana Elwin, ¿no? Toda la gente que desde el mundo concertacionista se ha pronunciado en contra de la acusación constitucional y que justamente tiene que ver con, está vinculado al modelo educacional, con los intereses, claro, con la mantención del modelo, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano en eso está fracturado, porque como partido de iglesia o vinculado a la iglesia, y además con ciertos empresarios dentro que son además financistas del partido, está muy cuestionado. Siempre fue un actor levantado por los sectores que defienden el modelo y por eso son instalados como columnistas en los diarios del establishment, ¿no? La Mariana Elwin, el mismo Vitar, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo quiero hacer una explicación por si Iván, que nos visita desde fuera. La acusación constitucional tiene dos partes. Una que es la Cámara de Diputados, claro, el Senado tiene que ser que decide si va o no va. Y si va, basta un voto para que adicional. Es mayoría simple. Oye, mayoría simple, pero espérate, y ahí, si eso ocurre, sí, se suspende el ministro en sus funciones y parte el juicio. Esto es una especie de antejuicio. Claro, es como en Estados Unidos. En el Senado es el juicio propiamente tal, pero tiene que primero ganarse en la Cámara de Diputados. Claro, es difícil porque muchos diputados de la concertación, el estado de descomposición de la concertación, aunque han logrado una mayoría estructural en torno a una apuesta política que es empalmarse con la agenda del movimiento estudiantil, de relegitimar a la concertación con los movimientos sociales, hay muchos diputados con maletín, que tienen negocios pequeños con el gobierno. Los radicales son maestros en eso, por eso hay un par de votos radicales. Claro. No, usted ha dicho, lo he escuchado, pero muy un par de radicales, ¿no? Argentino. Un par de radicales, entonces ahí el subsecretario de Sexpress, Alvarado, opera con esos diputados. Va ordenando, ¿no? Legítimamente, si eso es normal, así es la cafetería chica de la política, la microfísica de la política, ¿no? Es parte del negocio.
está en cuestionamiento no, también. pero voy a hacer una clarificación que cuando tú dices maletín, no es como el caso argentino, que muchas veces hay lucas adentro. Lo que hay es que los parlamentarios siempre le están necesitan pedir favores para sus su distritos o circunscripciones constitucionales. Favores claves para ser reelegido, para mantenerse en el boliche, porque es un buen negocio ser parlamentario. Que el puente tanto, que el camino tanto. No, si lo entiendo perfectamente, es como funciona. No, es que el maletín en Buenos Aires tiene una acepción más verde. Es más directo. ¿Qué vas a hacer con el puente? Acá está, andá. Exactamente, así que si se aprobara sería una tremenda noticia, porque primero por esto, porque lo esperable es que por poco se pierda, eso desde el punto de vista de la racionalidad del conteo de votos, este par de votos de la democracia cristiana, Jorge Urgo, Sabaj, que en el fondo es un voto que maneja su papá, que es un caudillo de la zona, que opera en la lógica de yo me financio y el partido por eso lo pone, porque el tipo tiene su boliche armado, el senador Sabaj. Entonces eso le da complejidad al asunto. Pero es interesante la señal de que las bancadas de la oposición, en su mayoría, sí estén en la lógica de empalmarse con el movimiento estudiantil. Yo creo que la llegada de Michelle Bachelet ayudó a cuadrar por lo menos al PSPPD. Se desactivó la tesis del establishment, de que esto generaba un efecto boomerang. Sí. ¿No? La primera apuesta de la derecha fue generarle a la Concertación la idea de que estaban en un problema con la acusación porque iba a significar revisar todo para atrás. Y la tesis que se instaló, el sentido común, es que da lo mismo que se revise todo para atrás y no importa que se revise todo para atrás. No, y además lo que es muy saludable. Cuadró PSPPD, que donde también hay interés en establecimientos educacionales. PSPC también tenemos intereses educacionales, entonces... Y los cuadró, a lo único que les queda un poquito... Hay discos están en la DC, pero todo... Y en los radicales. Y los radicales por otras razones, pero el mundo PSPPD y hasta los comunistas están cuadrados detrás de la... Yo creo que no hubiera sido así si no hubiera llegado Michelle Bachelet apoyando ahora ese mismo peso, la DC en el Senado ya es mucho más difícil de flanquear, porque ahí están los peces gordos que siempre en la DC al final del día apuestan a su mantención de interés del partido, entonces ya mucho más difícil de permear. No, pero el triunfo político para la oposición y tratando de vincularse con los movimientos sociales. En la aprobación en la Cámara. En la aprobación en la Cámara. Sí, independiente que después se rechace en el Senado. Está bien. Yo con Mirko hemos tenido muchas discusiones fuera de Cámara. Yo encuentro que esto es pésimo para la institucionalidad del país. Pero ¿cómo es el funcionamiento de la institucionalidad? Pero si tú podés sacar a alguien porque no te gusta, porque vengamos las cosas, esto es política, y la política es dura y fea. Entonces yo creo que el tipo de política a mí me gusta, no en el mundo platónico, no es el tipo de política que a mí me gusta. Si tú querés sacar a un ministro, sácalo por la ideología, pero no inventís todo un armazón técnico. Bueno, por eso estoy diciendo, pero porque haga algo realmente. Bueno, si tú hubieras tomado la molestia de leer a Fernando Atria, que es un personaje no menor porque es un personaje muy concertacionista, si tú lo quieres, muy crítico de lo que ha hecho la Concertación, pero del mundo de la Concertación, en jurista tú podrías proyectarlo, que si la Concertación quisiera hacer una nueva Constitución, el Jaime Guzmán de la Concertación sería Fernando Atria. Uno de ellos, por lo menos uno clave. Y además un personaje reputado, el profesor de la UFO Ibáñez, tú no puedes decir que el tipo, el profesor de la Academia de Humanismo Cristiano, ya es satélite de la izquierda, sino que se vincula al mundo de la derecha liberal. Argumenta muy claramente, como también ha quedado en evidencia que el ministro Beyer en esta situación está incómodo, no puede investigar el lucro, no tiene piso para hacerlo políticamente, entonces interviene la Universidad del Mar diciendo que es por lucro, pero da jurídicamente otro argumento, porque si efectivamente investiga el lucro, tiene que investigarla a todas, ¿no? Claro. Y además eligen la universidad políticamente más débil, la que no tiene vínculos ni conexiones, y es la Universidad del Mar. La que se quedó sin lucas, la que tuvo que cerrar, pero no podía pagar los sueldos. Pero ¿cuándo elige el ministro hacerlo? ¿Cuándo cambia el discurso? Ese discurso de que no, por el lucro vayan al CERNAC o que no tengo facultades para hacerlo, cuando cae Rivera. Entonces hay un doble discurso del ministro Beyer, político, estratégico, se entiende, porque él está además en un ministerio controlado por la UDI, por el subsecretario Rojas, donde hay una agenda. Entonces el ministro, más allá de lo que él crea o de todo su expertise comunicacional, responde a ser un ministro de gobierno y en eso él está bien,
porque es un ministro político. Está bien, yo entiendo ese argumento. ¿No? Lo que pasa es que el argumento, mi argumento es más utópico hasta cierto punto, si tú lo quieres llamar. No, yo entiendo perfectamente y que es parte de la política, cómo la política se juega ahora en Chile, y no solo en Chile, en muchas otras partes. Lo que pasa es que esa parte de la política, una cosa yo trabajé en política también, es la política que no me gusta, porque lo que pasa es que vamos a terminar con un país como Argentina, que la gente que realmente quiere construir su país no se mete. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas. Entonces tenía un país manejado por puros buenos que saben hacer política de maletín. ¿No? Bayer, independiente de lo que yo personalmente pueda pensar de él, o independiente de lo que nosotros podamos pensar de las políticas educacionales de este gobierno, lo anterior, la forma en que están usándolo para hacer un punto político me parece que es malo para el país. La política, a nosotros sí, que nos gusta, me parece malo. Es una lectura legítima, pero usada con mucho interés. La derecha llama política todo lo que no es política derecha. Y por eso que Jaime Guzmán inventó en la Constitución que el Senado vota como jurado porque tiene que dar cuenta del argumento jurídico, a tratar de disfrazar la política de lo jurídico. Si esto fuera jurídico estaría, me puedo equivocar, no sé, un proceso en la Corte Suprema o incluso la Contraloría por razonamiento de idea, pero está radicado en la instancia política por excelencia. Pero lo más básico política de las constituciones republicanas es que para sacar a un ministro de Estado nombrado por el gobierno que ha sido elegido democráticamente no lo puede hacer el Poder Judicial, no sé que sea, lo tiene que hacer el Poder Político. El Poder Político, la política, igual que en Estados Unidos, igual que a Clinton, los cargos lo hace la Cámara Baja y el juicio lo hace la Cámara Alta. Eso parte de lo que tiene teoría democrática, por supuesto. Parte de lo que ya tiene al país con la política del maletín hace muchos años, esta idea de que, esta falsa idea de que los técnicos hacen técnica y los politiqueros están en otro lugar y hacen entonces. No, una mezcla. Ven los políticos, es un técnico. No, eso es lo que trató de hacer la derecha por mucho tiempo, de separar la política. Eso es el producto de la ideología neoliberal. Además, en un país donde todo está concentrado, ¿no? Y el poder político está concentrado en el Ejecutivo, que el Congreso, por alguna vez, ejerza facultades fiscalizadoras respecto del Ejecutivo, es sano respecto al equilibrio de poderes. Estoy de acuerdo. Me pareció bien cuando se usó respecto de Yanna Proboste, que también fue político. Yo no estaba acá, no, del caso me pareció muy bien. Y me parece bien en este caso que se use el instrumento. Claro, para el realismo también te indica que hoy día no. Porque la gran crítica, en el fondo, es que no se hizo antes, con ministros que lo hicieron igual o peor que Bella. Si la aprobación Oye, no porque no se haya hecho antes, cuando el ministro no ejerció las facultades que el poder político entiende que debió haber ejercido. Si estamos de acuerdo en que el principal punto de la agenda es el lucro, que hasta el minuto no ha habido voluntad política real de meterse de frentón con eso respecto a las universidades privadas, de la universidad en general, donde ya está prohibido, ¿no? Lo mejor, creo yo, ¿no? Es que habiendo otro ministro con una señal tan fuerte como esta, le queda la vara mucho más arriba respecto a lo que tiene que hacer. Todo lo que esa parte yo la compro 100%. Y esa es la señal política sí es bueno saludable para el sistema. Eso sí estoy de acuerdo. Un ministro que salga, ¿no? Por no hacer todo lo que debería hacer respecto de un tema, no le deja espacio al siguiente ministro para no involucrarse de verdad. Eso sí estoy de acuerdo. Eso está bien. Lo que pasa es que después ¿quién va a querer meterse? Bueno, pero mira, siempre hay gente calificada que quiere ser ministro. Ahora, porque estamos muy distantes de lo que ocurre en Argentina. Yo creo que igual es un punto que hay que tener referencia. O sea, el otro que me viene en mente, que yo volví, que lo conozco personalmente, no a él, sino que el caso, el tipo Jacobelli, ¿no? Del caso Kodama, que también el subsecretario, que mucha gente. Matías del Río. Sí. Y que mucha gente que lo conoce dice, puta, una lástima que haya caído. Bueno, pero en política siempre pasan cosas. Pero me me gustaría que cayera por cosas que para mí son. Pero estaba operando desde la lógica de que que bueno que hayan expertos impolutos e intachables que asuman carteras políticas. Lo que yo relativizo. No, yo no estoy diciendo eso, no quiero que eso editen esa parte de mi no es verdad. Bueno, yo estoy interpretando. Vámonos a Bachelet, que ya volvió, se instaló. Pero sigamos con el tema educacional. Sigamos con el tema de la política, porque yo se cuadró detrás de la acusación constitucional. Mira, no se cuadró. Eso es lo que yo digo, esa es mi crítica, tendría que haber de ser hecho. Lo dejó. Bueno, pero eso demuestra que ella es una líder social y no es una líder política. Un líder político, con porte de estadista. Pero tú pretendes ser presidente del país para por ordenar definición. Y dar señales. En la práctica ordenó.
Le está funcionando, en la práctica, pero cagona. A ver, está funcionando en función Sí, del objetivo sí. que es ganar la elección. Exacto, sí, una Ahora, gran estrategia. si tú me preguntas a mí, claro, es una tremenda estrategia aprovechando la tremenda línea de crédito que tiene ella, que le alcanza para llegar a fin de año Y la oposición, y ganar. dentro interna, toda, nadie dice nada, Pero pues, nadie le dice nada. La señal política es preocupante por lo siguiente, porque si Bachelet realmente internalizó, ¿no?, en su fuero que el país cambió, que se requieren grandes transformaciones, o no cambios menores, sino que cambios estructurales, como lo señaló en su discurso, Sí. la única manera de hacer eso es con políticos con experiencia. Sí, desde el punto de vista claro. de análisis, de estricto Usar análisis eso, sí. política, si ella quería venir a golpear la cátedra y demostrar que era otra persona, no tenía que repetir el guión. Este guión ya lo estamos viendo: la distancia de los partidos, el gobierno ciudadano, no los políticos de Los partidos, sino tradicionales, que los alcaldes que no manejan ninguna estructura territorial a nivel país ni nada. Si ella que realmente quería demostrar que cambió, tiene que no repetir el guión del 2005, que fue este mismo, y que le duró ¿cuánto, Federico? No me acuerdo. ¿Cuánto le duraron los partidos en echarle abajo el famoso gobierno ciudadano? No solo los partidos, Entonces, es porque, el país, es porque no funciona. en el esta aparato lógica, el primer gabinete de Bachelet va al sacrificio. ¿Cuánto durará? 2 o 3 meses, hagamos la apuesta. Pero ver rostros jóvenes, gente impoluta, no es lo que se necesita. Un estadista lo que viene es, tomando a la gente con experiencia, les pone una agenda de transformación clara. Y además porque el primer año de gobierno se juega todo. Y explícita, Sí, claro. sí, claro. grandes transformaciones. Pero yo creo que gobierno, eso es otra cosa, absurdo yo- Con lo que un gabinete, se ¿no? confirma mi sensación que el país avanza al despeñadero en cuanto a política. Sí, yo quiero hacer unos comentarios sobre un primero, que me parece que después del anuncio de ella sobre lucro y avanzar esa gratuidad, el hecho que nadie de los candidatos haya salido pero con fuerza o a debatirla o así estoy de acuerdo, te das cuenta que perdón, cagones, todos cagones. Eso te demuestra el estado anémico de la política chilena, la ausencia de liderazgos. Nadie, ¿No? Alaman, ¿qué dijo Alaman? ¿Qué dijo? ¿Dónde está Goldberg? ¿No está escondido? Cree que parece que le está tratando de invitar a la Bachelet a hablar y desaparecer. Pero ninguno, ni siquiera, ni Velasco. Velasco salió con una cuestión, yo tengo 2 iniciativas que lo puso en su web. Lo encontré, porque lo que dijo ella, independiente si lo va a cumplir, si fue político, fue muy fuerte desde el punto de vista mediático. Y ahora las elecciones se están jugando en los medios y no salió nadie o a debatirla con fuerza o yo estoy de acuerdo y hay que ir por más. No, salió, no, Bueno, la verdad que te das cuenta. Chile. Bueno, pero te das cuenta, y lo otro que un poco manda el tema económico, no, es si realmente van y tiene un Congreso y un Parlamento para hacerlo, es un cambio muy fuerte a lo que ha sido la estructura del gasto del Estado chileno, porque si tú piensas el más conservador de los análisis es que solo para garantizar gratuidad a nivel de educación superior se necesitan 6.000 millones de dólares más adicionales de los 12.000 que se están gastando ahora. Y para mejorar la La educación. pregunta Ahora es, si sumás y secundaria primaria, un tercio más. O sea, te necesitarías 10.000 millones de dólares, que es equivalente ahora el PIB de 300.000 millones de dólares, son más o menos un gasto adicional equivalente al 3.5-4% del PIB. Sí, se requeriría una buena reforma tributaria. Una buena reforma tributaria o el país que crezca al 10%. O sea, pero el país está en la OCDE, ¿no? Yo creo ¿Cuál que es el debería hacerlo. estándar de gasto en educación de los países OCDE? Oh, no, pero estamos publicados 5.8, Entonces, con 5.8 el problema son 4.3. Deberíamos gastarlo. Lo que pasa pero que si estamos en la OCDE, claro, ¿ese es por nuestro eso, estándar yo estoy o de no? acuerdo. No, pero si yo estoy diciendo que hay esto que no es hacerlo. Corea del Norte, No, po. pero yo estoy diciendo que es malo que se haga eso. Hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo. Ahora, o con gratuidad o parcialmente gratuidad, porque incluso el estudio de la Universidad de Chile que se hizo en 2011, que lo hizo Micola, Andarreche, que fue cuánto se requeriría, ese no era todo gratis, eso era 70% de gratuidad en la universidad, para los 70% que tienen gratis para la primaria, una mitad y mitad, pero no era. El de Educación 2020, de nuestro amigo Weisburg, también se requerirían 7.000 millones de dólares, tampoco era todo gratis. Entonces, no, yo estoy de acuerdo que Chile tiene que invertir. ¿Cómo se va a invertir? Va a ser debatido, va a ser una pelea en el Congreso. No, yo estoy de acuerdo. Lo más curioso es que ese 4.3% del PIB que Chile invierte en educación, el 70% lo pagan las familias, mientras que los países OCDE, que gastan el 5.8%, la mayoría lo gasta el Estado. Bueno, amén. Oye, vamos con las recomendaciones de libros de la librería Ulises para esta semana y volvemos. Hola, tenemos algunos destacados para esta semana de librería Ulises. Partimos con algo de poesía, la habíamos abandonado un poco, pero nos ponemos al día
con esta antología de Raúl Zurita que se llama ¿Qué es el paraíso? Está preparada por el poeta Rafael Rubio, una antología interesante de revisar, acotada, más acotada que de lo vasto que ha resultado la obra del poeta Zurita a medida que ha ido avanzando el tiempo, sobre todo después de su último lanzamiento, que fue Zurita, un libro de más de 700 páginas, que aquí viene bastante resumido. La última parte de esta antología viene dedicada a Zurita, pero el grueso de esta antología viene dedicado a sus buenos años de uno de los grandes poetas que ha dado este país. Así que a tener en cuenta esta antología preparada muy convenientemente por Rafael Rubio. Seguimos con algo absolutamente distinto. Es de Niklas Luhmann, sociólogo alemán, que escribió en su momento sobre el amor. Esta es una conferencia publicada en su momento hace mucho tiempo atrás. No había sido reeditado esto, apareció a fines del año pasado en Argentina por Prometeo, y está súper interesante como para meterse en la cosa sociológica y sin tanto tecnicismo, a no tenerle miedo a que sea un texto de Luhmann. Esto viene con un prefacio que en el fondo es bastante técnico del profesor Funes, que es argentino, y que quizás esa es la parte más técnica de este texto, pero después metiéndose ya en lo que escribió el mismo Luhmann, es una aproximación sociológica al fenómeno del amor y a la pasión misma. Se van a sorprender con este texto, breve y está muy bien escrito. Finalmente, tenemos lo más reciente de Emmanuel Carrère, uno de los narradores franceses más importantes de los últimos años. Y quizás me quedo corto con lo que estoy diciendo. Este es una novela biográfica y a la vez es un trabajo que se mete en la historia de Édouard Limonov, un rebelde, en el amplio sentido de la palabra. Vivió en Estados Unidos y también en Rusia. Fue un disidente, fue un poeta, fue anárquico, fue revolucionario, fue contrarrevolucionario, todo eso en un mismo tipo. Parece que no fuese cierto, pero es verdad. El tipo que aparece en la tapa es Édouard Limonov y reconstruye la historia muy convenientemente también Emmanuel Carrère. Un libro, una novela a tener en consideración para estos días en donde se hace necesario leer cosas de peso. Esto lo tiene. Estas son las novedades de Librería Ulises para esta semana. Bueno, muy buenos libros, muy recomendados. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao Mirko, chao Iván. Nos vemos. Con o sin ministro. Con o sin ministro de Educación en ejercicio. Chao.